Poder estar juntos. Las pastoras están mal de salud, bueno, Vichy está mejor, pero la pastora Delia también está internada, así que estén orando por la salud de todos, ¿no? De todos, que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Y en esta tarde sé que el Señor nos va a hablar una vez más, amén, a cada uno de nosotros. Sé que Él nos va a volver a hablar una vez más porque su voz nunca se corta, su voz nunca se corta en la iglesia, su voz nunca se corta sobre sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. No hijos de cualquiera, hijos de Dios. No, cuando nos vienen a preguntar hijos de quién, no solo de nuestro padre o madre natural, sino que somos hijos del Dios creador, del Todopoderoso. Así que, ¿quién se va a meter contra nosotros, ¿no? Hijos de Dios. ¿Y sabes qué? En esta tarde te quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, que la titulé Una iglesia sana, llena de gente imperfecta. Una iglesia sana, llena de gente imperfecta. Y hoy te quiero compartir su palabra. Voy a hablar algunas cosas que estuvo hablando Pablo al principio. Sé que Dios conecta todas las cosas, así que sé que el Señor nos va a hablar. Te quiero leer en el libro de Gálatas, capítulo 6, pero ese lo voy a leer, lo van a poner acá, pero necesito tu ayuda en esta tarde, algunas personas que me ayuden. Necesito que me ayuden buscando algunos versículos en la Biblia. Necesito, si alguien me puede buscar, Romanos 8:23, alguien con Biblia ahí. Bueno, Alvarito, el primero. Después necesito Santiago capítulo 3, versículo 2. ¿Quién se anima? Pablito, allá en el fondo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. ¿Quién se anima? Fati, por acá. Colosenses 3:13. Mateo 18:15. ¿Quién se anima? Carmen, vos habías levantado la mano, ¿verdad? Te queda Mateo 18:15. Y me queda uno más, Efesios capítulo 4, 32. ¿Quién se anima? El último. La tía Dani. 4, 32. Bien, ahí quédenselo con la Biblia abierta, en un ratito se lo voy a pedir. Pero mientras vamos a leer Gálatas 6, versículos 1 y 2. Dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Ustedes que son espirituales, ¿a quién le está hablando? A nosotros, a la iglesia de Cristo. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Ayúdense unos a otros. Decirle al que está a tu lado, yo te voy a ayudar. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán, solo así, cumplirán la ley de Cristo. Amén. Oramos. Espíritu Santo, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Te quiero pedir, Señor, que nos hables una vez más, Espíritu Santo, hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. En este año de multiplicación como iglesia, nosotros queremos que se multipliquen muchas cosas, ¿no? En nuestras vidas como iglesia en general, como cuerpo de Cristo, queremos que se multipliquen las personas en este lugar, amén. Que se multipliquen las cosas buenas, que se multipliquen las finanzas en nuestras vidas, amén. Bueno, si ustedes no lo quieren, yo lo quiero. Tantas cosas queremos que se multipliquen, pero en este tiempo, en este año, el Señor me hablaba que para que las cosas buenas se multipliquen en nosotros como iglesia, la gracia y el perdón se tienen que multiplicar también. La gracia y el perdón se tienen que multiplicar. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Que podamos brindarle gracia a la gente. Que podamos brindarle perdón a la gente.
porque es eso lo que Jesús hizo con nosotros, ¿o no? Estamos acá resultado de su gracia y de su perdón. No hay otra razón, es todo por su gracia y por su perdón. Entonces, la iglesia, ¿por qué existe la iglesia? Porque aunque seamos imperfectos, tenemos un Dios perfecto que nos amó y nos escogió. Y hoy podemos estar en este lugar, como les decía, resultado de su gracia. Pero no podemos olvidar, para construir este camino juntos como cuerpo de Cristo y como iglesia, que somos imperfectos. Nadie se salva de eso. Todos los que estamos acá somos gente imperfecta. Y para construir esto que es ser casa, que es ser familia, tenemos que tenerlo bien claro. Pero para poder multiplicar la gracia, el perdón sobre las personas, lo que recibimos de Dios, tenemos que recordar y cómo ser una iglesia sana, como les decía, aún en medio de gente imperfecta. Tenemos que recordar algunos puntos que te quiero hablar en esta tarde. Te quiero hablar 3 puntos que estos versículos que leímos nos enseñan. Y el primer punto es entender de que nos vamos a fallar. Como iglesia nos vamos a fallar. Como iglesia te voy a fallar. Yo soy la iglesia, vos sos la iglesia. Y tenemos que entender que entre nosotros nos vamos a fallar. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que somos pecadores y que somos imperfectos. Entonces, aunque no querramos, te vamos a fallar. Decir al que está a tu lado, aunque no quiera, te voy a fallar. Romanos 3:23, ¿quién lo tenía? Alvarito. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Muy bien, pues todos han pecado. Esa es la razón. Todos los que estamos acá hemos pecado. Y quiero decirte algo. El pecado nos hace fallar. Una y otra vez. El pecado nos hace fallar. Por eso todos los días, aunque nos esforcemos, aunque intentemos, tal vez por un pensamiento, tal vez por una actitud, pero todos los días pecamos. El pecado nos hace fallar, no solo a nosotros, no solo a Dios, sino al hermano que tenés a tu lado, sino a las personas que amás, sino a las personas que más querés cuidar y más querés amar, también a ellos le vas a fallar. Santiago 3, versículo 2, ¿quién lo tenía? Pablito. Che, quédense con el versículo. Santiago 3, versículo 2. Ya está. ¿Qué 2 pues? Casi igual, pero no. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Muy bien. Me llama la atención esa frase, ¿no? Que empieza Santiago 3, versículo 2. Todos fallamos mucho. Esa frase nos quita un montón de carga, ¿no? Porque todos, aunque querramos, todos fallamos mucho. Y ahí nos damos cuenta de lo inmenso que es la gracia de Dios, ¿no? Porque aunque fallamos y fallamos, Dios nos sigue amando. Ahora, como iglesia y ser parte de la iglesia, nos hace convivir y entender de que todos los que estamos acá fallamos mucho. Fallamos mucho. Y más, ¿sabes qué? ¿Cuándo te das cuenta que una persona falla mucho? Cuando pasas mucho tiempo con ella. Por eso le notás más los errores a tu esposo o a tu esposa. Por eso cuando convivís con tus hijos mucho tiempo, le notás mucho los errores. O los amigos más cercanos, te das cuenta más fácil de los errores. ¿Por qué? Porque aunque no parezca, todos los que estamos acá fallamos mucho. Pero eso no quita de que aunque fallemos y nos equivoquemos, amamos a Dios. Y ahí está la razón y la clave de todas las cosas. Todos acá amamos al Señor, ¿verdad? Con virtudes, con fallas, amamos a Dios. Por eso estamos acá, si no, ni estaríamos acá. Pero amamos a Dios. Y eso nos sigue sosteniendo. Me encanta que pensar en Pedro, ¿no? Si vemos una persona impulsiva, con fallas, ese era Pedro.
Pero nadie puede negar, a pesar de lo impulsivo que era Pedro, a pesar de los errores de Pedro, nadie puede negar que Pedro amaba a Jesús. El tipo le cortó la oreja a uno por amor a Jesús. Impulsivo, estuvo mal, pero él amaba a Jesús. Ahora, si había alguien que le fallaba mucho al Señor, ese era Pedro. Pero me encanta que Jesús se adelanta a nuestros errores, se adelanta a todas las cosas. Si leemos la Biblia, siempre la Biblia nos adelanta las cosas. Y me encanta que Jesús tiene una conversación unos días antes y le dice: mirá Pedro, vos me vas a fallar. Y Pedro decía: no, maestro, yo te voy a seguir hasta el final. Mirá Pedro, me vas a fallar. Y Pedro lo negaba de todas las formas, pero Jesús le decía: Pedro, me vas a fallar. ¿Sabés lo que estaba haciendo Jesús antes de irse? Nos estaba enseñando lo que es la iglesia. Que de antemano podamos entender de que vamos a fallar, aunque no quiéramos como Pedro, vamos a fallar. Y me encanta que antes de irse al cielo, antes de ascender al cielo Jesús, antes de irse, como cantaba Pablo, fue a tener una charla con Pedro. Y Jesús no se acerca y le sacan cara que lo dejó tirado en el peor momento, no le sacan cara que le falló, no, Jesús fue a restaurar la relación. ¿Y sabes qué? Dios como iglesia nos llama a restaurar las relaciones entre nosotros. Porque Jesús nos enseña que ese es el amor verdadero, la restauración. Jesús se acercaba a todos los que estaban olvidados, se acercaba a la mujer en el pozo, que nadie se quería acercar. Jesús se acercaba y restauraba esa relación que en esa mujer se había perdido. Jesús se acercaba a la mujer que iba a ser apedreada, que nadie quería hablar, que todos la juzgaban. Jesús se acercaba. ¿Sabés qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Enseñándonos cómo funciona la iglesia. La iglesia es restauración, la iglesia es amor, la iglesia es gracia incondicional. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos el amor de Jesús. Y aún así Él nos amó. Pero ¿sabés cuál es la clave? Nosotros recibimos un amor que no merecíamos. Pero nosotros también como iglesia debemos dar ese amor que otros no lo merecen. Tal vez a personas que nos hicieron mal. Pero debemos dar gracia. Debemos dar perdón. Debemos dar amor. Porque es eso lo que nos enseñó Jesús. No nos enseñó un pastor, no nos enseñó una religión, nos enseñó Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a ese nos tenemos que deber. A su palabra nos tenemos que deber. Entonces, en este tiempo necesitamos entender, para ser una iglesia sana, una iglesia que brinde seguridad y aceptación a otras personas, necesitamos saber de antemano de que nos vamos a fallar y aún así debemos permanecer en amor. ¿Cuántos se suman a este desafío? Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, deja la manera que Cristo os perdona, así también haciéndolo vosotros. Muy bien, sopórtense unos a otros, dice la Reina Valera. La NBI dice de modo que se toleren unos a otros. Ese es nuestro trabajo entre nosotros. ¿Sabes por qué la Biblia dice eso? Que se toleren, que se soporten. Porque hay cosas que muchas veces no nos van a gustar. Cosas de nuestros hermanos muchas veces no nos van a gustar. Y aún así la Biblia dice, sopórtense, permanezcan, tolérense en amor. ¿Sabes lo que hizo Jesús en la cruz? Cada vez que recibía un golpe, Jesús no estaba disfrutando de eso. ¿Quién disfruta de eso? No lo estaba disfrutando. ¿Sabés lo que estaba haciendo Jesús? Estaba soportando y tolerando el dolor por amor a nosotros. Y como iglesia también tenemos que tomar el mismo ejemplo. Aunque fallemos, porque nosotros fallamos y aún así Jesús soportó el dolor por amor a nosotros. Tolérense, aunque fallemos,
aunque fallemos muchas veces, como dice la Biblia, como leíamos recién, sopórtense, permanezcan en amor. Es eso lo que nos enseñó Jesús. Restauren las relaciones. Y yo sé que tal vez en estos minutos, mientras estemos hablando, mientras esté hablando, Dios te traiga recuerdos a tu corazón, porque es eso lo que hace el Espíritu Santo. Traer recuerdos, si hay relaciones que restaurar con alguien de la familia, si hay cosas que entregarle a Dios, que perdonar, es este el momento. Por algo el Señor nos habla esto en esta tarde. Antes de multiplicarnos, antes del crecimiento, Jesús quiere esto, que aprendamos a ser una iglesia sana, llena de gente imperfecta. Y ahí entramos nosotros. Gente imperfecta que aprende a ser una iglesia sana, que aprende a ser familia, que aprende a ser casa. Entonces, la madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos de la Biblia, por cuánto levantemos las manos en los cultos, por cuánto hablemos en lenguas. No se mide por eso. Se mide en el momento que tenemos que perdonar y que tenemos que tolerarnos entre nosotros. Es ahí donde se mide la madurez espiritual. Si no hay madurez espiritual en la iglesia, si no logramos ser una iglesia sana, por más que tengamos mucho conocimiento, por más que seamos los más viejos viniendo a la iglesia, de nada sirve. Sin amor, nada sirve. Entonces, el amor tiene que ser lo central en nuestra casa, en nuestra iglesia, porque el amor, dice su palabra, que cubre multitud de errores. Su amor va a cubrir nuestros errores. Tu amor hacia la persona que tenés a tu lado va a cubrir sus errores, aunque no se lo merezca. Pero ¿sabes qué? Vos y yo tampoco lo merecíamos. Y su amor cubrió nuestros errores, cuando nadie lo pudo hacer. Entonces, su amor va a cubrir nuestros errores. En este tiempo, para ser una iglesia sana, como primer punto, necesitamos entender de que nos vamos a fallar, pero aún así hay que permanecer. Amén. Amén. Para ser una iglesia sana, debemos recordar nuestro llamado principal, que es restaurar y no juzgar. Decí conmigo, restaurar y no juzgar. Fuimos llamados a ser ese lugar seguro para las personas. ¿Cuáles son nuestros pilares como iglesia? Pertenencia, aceptación y transformación. Bien. Seguridad, aceptación. Transformación. Pertenencia. Seguridad. Ténganme un poco de gracia. Seguridad, aceptación. Pertenencia. Transformación. Muy bien. Me pasa que hablaron todos juntos. Muy bien. Como yo estoy predicando, me puedo explicar. Ahora, de esos 4 pilares, la seguridad, la aceptación, eso nos incluye a nosotros. Me está faltando uno: seguridad, aceptación, pertenencia y transformación. Los primeros 3 pilares, ser un lugar de seguridad, de aceptación, de pertenencia para la gente, eso nos incluye a nosotros. Esos 3 pilares, nosotros somos responsables de darle ese lugar de pertenencia, de aceptación y de seguridad para otras personas. Pero ¿sabes qué? El 4.º pilar, que es transformación, ese no depende de nosotros. Y eso lo tenemos que entender. Ese depende del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo transforme a la gente, ese ya no es asunto de nosotros. Nosotros podemos brindarles ese lugar de seguridad a la gente, que se sienta abrazada, que se sienta aceptada, que se sienta que este es un lugar de nuevos comienzos. Pero quiero decirte, nunca podemos quitar a Jesús de ser el juez y quitarle su lugar y empezar a ser nosotros los jueces. Y creer que las personas tienen que cambiar a nuestro tiempo y a nuestro ritmo. Ese lugar le pertenece al Espíritu Santo y nadie le puede quitar su lugar. Satanás se lo quiso quitar en el cielo y no pudo, y se lo ha querido quitar año tras año.
el único que sigue trayendo transformación, ese es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender Gálatas 6:1, como hablábamos. ¿Todo bien? Todo bien. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. ¿Sabes qué? Nosotros como iglesia tenemos el trabajo de acompañar en la restauración a la gente. Nunca podemos caer en el lugar de juzgar a la gente. Por eso, cuando habla esto, cuando dice Gálatas, si ustedes sorprenden a alguien en pecado o en un error, no dice expónganlo, no dice humíllenlo ni ignorarlo. Su palabra dice restáurenlo. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. Ese es el trabajo de la iglesia. Brindar ese lugar seguro y ese lugar de restauración para las personas. Sin importar, sin merecer, nosotros encontramos restauración en Cristo. Y todas las personas que estamos acá y todas las personas que van a venir, no importa la situación, merecen un lugar de restauración. Y ese es el llamado de Cristo, ese es el amor de Cristo en este tiempo. Que aún sin ser merecedores, Él nos da un lugar de nuevos comienzos. Eso es aprender a ser iglesia y ser familia. Mateo 18:15. ¿Quién lo tenía? Carlos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado tu amigo. Muy bien. Dice, ve a solas con él. Si alguien te hizo algo, ve a solas con él. Hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Sabes cómo se ganan los verdaderos hermanos, los verdaderos amigos? Resolviendo conflictos. Ahí es cuando realmente las relaciones se fortalecen. Si nunca tuviste problemas con un hermano de la iglesia, quiero decirte, va a llegar el momento. Y tu madurez se va a determinar si sabes resolver ese conflicto o no. Ahí es donde se ve la madurez. Y donde vemos la madurez como casa y como familia. Es inevitable que algún problema va a llegar. Y es inevitable que el enemigo va a querer utilizar eso para destruir tu caminar con Dios. Ahora, si vemos a Jesús, Jesús se acercó. Jesús restauró. Y ese sigue siendo el trabajo de la iglesia. La gracia que recibimos nosotros es la gracia que le debemos dar al resto de la gente. No podés pedir gracia para vos si no estás dando gracia para otros. La gracia que recibimos es la gracia que debemos dar al resto de las personas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo. Recibimos gracia, entonces vayamos a dar gracia. Vayamos, perdonemos, soltemos las mochilas del pasado. Si hay recuerdos del pasado que todavía nos siguen atando, es tiempo de soltar esas mochilas. Efesios 4:32. Antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, llorando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonen ustedes como Cristo los perdonó a ustedes. Ese sigue siendo el mandato bíblico. ¿Cuántos sintieron en algún momento el perdón de Dios? Ese mismo perdón lo tiene que sentir la gente que te rodea. Aún con sus fallas, aún con sus errores. Pero leímos en la Biblia, nosotros fallamos mucho. Y aún así Jesús nos aceptó, nos brindó ese lugar seguro. Entonces las personas que nos rodean, aunque nos hayan hecho daño, necesitamos brindarle el mismo amor, la misma gracia. Dice que Jesús nos perdonó. ¿Y sabes cómo nos perdonó el Señor? El perdón de Dios fue sin condiciones, sin humillación. Jesús no nos recuerda todo el tiempo lo que hicimos en el pasado, los errores que cometimos. Les hablaba de Pedro. Jesús se acercó, no le reclamó nada, solo restauró la relación.
¿Te imaginás si Dios cada vez que fallamos y cada vez que se enoja con nosotros nos empieza a recordar las cosas que hicimos en el pasado? Sería imposible. Debe tener una lista así gigante. Pero ¿sabés qué hizo con esa lista? Dice la Biblia. La tiró al fondo del mar. Y ese es el amor de Dios. Que aunque teníamos una lista gigante de errores y de pecados, Él sin juzgarnos, sin humillarnos, sin recordarnos lo que hicimos mal, Él nos perdonó. Y eso es la gracia de Dios. Sin humillarnos, sin recordar el pasado. Creo que las personas que no perdonan muchas veces como que quieren exponer, que todos se enteren lo que la otra persona hizo. ¿Imaginás que Dios hubiera hecho eso con nosotros? Las personas que no perdonan recuerdan el pasado constantemente. Hay matrimonios que viven años y años con falta de perdón y se recuerdan las fallas una y otra vez. Hay familias, hay relaciones, hay hermanos, hay relaciones padre-hijo, madre-hijo, que todo el tiempo se recuerdan las fallas del pasado. Quiero decirte algo, si ese es tu caso, eso no es ser iglesia. Eso es darnos cuenta que todavía necesitamos sanidad interior y que Jesús siga sanando lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos encontrar la sanidad en Cristo, entregarle todo aquello que nos hace mal. Es tiempo para ser una iglesia sana. Primero necesitamos sanar nosotros, porque el enemigo va a seguir utilizando esas cosas para cada vez que querramos avanzar, nos va a recordar los errores del pasado que Jesús todavía no redimió. Quiero decirte algo, Jesús está dispuesto a redimir nuestros pecados, a redimir nuestras fallas, nuestras cargas, pero si no le damos lugar, eso nos va a seguir jugando una mala pasada como iglesia. Hay gente que tiene llamado de Dios en este lugar, pero las cosas del pasado los siguen atormentando. Es ahí donde nos tenemos que dar cuenta que es imposible ser una iglesia sana sin primero no sanar nosotros. Y yo creo que en esta tarde Jesús nos habla de esto, Dios nos recuerda esto, no para juzgarnos, sino que Él se quiere acercar una vez más y restaurar relaciones. Que su presencia restaure relaciones. Sabiendo que nos pudimos haber equivocado en el pasado, pero Él quiere restaurar esos recuerdos. Tal vez vos me decís, pero otra gente me falló y me cuesta perdonar. Está bien, es válido, pero acordate, la misma gracia que recibimos nosotros, aún sin merecerlo, es la gracia que debemos dar. Por eso, aunque otras personas no se lo merezcan, y tal vez tengamos toda la razón de los errores de otras personas, Jesús quiere restaurar relaciones. Y la iglesia es la que restaura relaciones. Y quiero decirte algo, vos y yo somos la iglesia, tenemos la responsabilidad. Jesús ya se acercó, 2000 años donde Él continuamente se ha acercado para que restauremos relaciones. Iglesia, ahora nos toca a nosotros. La gracia que recibimos es la gracia que debemos dar. Amén. Tercer y último punto. Para ser una iglesia sana, Jesús tiene que ser nuestro modelo. Jesús nos enseñó cómo ser una iglesia sana. Si alguien nos enseñó de buena forma cómo ser una iglesia sana, ese es Jesús. Si vemos a Jesús, Jesús sabía que sus discípulos lo iban a fallar. Sabía que Tomás iba a dudar, que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a entregar. Y no vemos a Jesús que se puso distante después. No vemos a un Jesús que les echó en cara lo que estaba naciendo. No, Jesús los siguió amando, los siguió formando aún en el error, aún en las fallas. Jesús los siguió formando. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Mostrándonos a nosotros
¿De qué se trata la iglesia? De que los errores no nos tienen que apartar más de las personas, sino que esos mismos errores son los que nos tienen que acercar más entre nosotros. Jesús no abandonó nunca a los que le fallaron, nunca, nunca, nunca. Jesús no abandonó a aquellos que le prometieron lealtad hasta el final y aún así le fallaron. Hoy cantábamos Hosana, hemos hablado de esto algunas veces. Como los días anteriores un montón de gente le gritaba Hosana, Hosana al rey, lo recibían ahí en la puerta de la ciudad. Y esos mismos que gritaban Hosana, después son los mismos que estaban gritando crucifíquenlo. Y no vemos a un Jesús que se bajó de la cruz diciendo estos malagradecidos, estos que me fallaron, estos que me prometieron lealtad. No, siguió hasta el final, por amor. Y la iglesia debe seguir hasta el final, por amor, hasta que Cristo venga. Si vemos los minutos finales antes de la muerte de Jesús, Él nos estaba enseñando a ser iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor, de la agonía, Él miró a su costado y en otra cruz que no se merecía el perdón, Él brindó gracia y perdón a una persona que no se lo merecía. ¿Sabes qué nos estaba enseñando Jesús ahí? A ser iglesia. Aunque muchos lo habían abandonado, la gente que le había prometido lealtad hasta el final ya no estaba. ¿Sabes cuántos discípulos estaban al pie de la cruz de los 12 que le prometieron lealtad hasta el final? ¿Sabes cuántos? Uno solo, que era Juan. Solo uno. Y su madre, María. Las madres incondicionales siempre con nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús murió por amor a ellos también. Y me encanta que Jesús resucitó. ¿Sabes qué fue lo primero que fue a hacer? Fue a buscar a sus discípulos. A los mismos discípulos que le habían fallado, que le habían prometido lealtad y que iban a estar hasta el final, los fue a buscar a ellos. Los fue a buscar a Pedro. ¿Sabés qué estaba mostrando Jesús ahí? Nos estaba enseñando a ser iglesia. Jesús es el modelo perfecto de ser iglesia. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, todo se trata de Él. Él era el primogénito de toda la creación. Por Él pasan todas las cosas y en Él terminarán todas las cosas. Jesús nos enseñó a ser una iglesia, tal vez no perfecta, pero una iglesia sana, llena de gente imperfecta. Jesús nos enseñó a ser familia. Jesús nos enseñó a ser casa. Te vamos a fallar una y otra vez como iglesia. Te voy a fallar. Como pastor te lo adelanto, te voy a fallar una y otra vez. Tu hermano, tu esposa, las personas en las que más confías te van a fallar. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Sopórtense, ámense hasta el día final que Cristo venga. Eso es ser iglesia. Ponete de pie ahí donde estás.